Bienvenidos, es Sociedad Transparente transmitiendo para usted los temas que tienen que ver con lo que se refiere a la transparencia gubernamental y a los alcances de la ley en la materia. En diferentes estudios que se han dado a conocer a través de medios de comunicación, se han evaluado los avances y retrocesos que en este tema se están dando en los estados del país. En muchos de ellos tiene que ver la ley que se está aplicando. Por ejemplo, en algunos casos se observa que el marco legal evita que se avance de manera considerable en materia de transparencia gubernamental. Es decir, existen diferentes criterios sobre los cuales se evalúan los estados de la República y las leyes de transparencia tienen mucho que ver. A veces hay obstáculos, a veces hay candados y en otras ocasiones el marco legal facilita el avance del derecho a saber. Por eso es que recientemente se llevó a cabo un análisis de una sola ley modelo que pueda considerar criterios uniformes para todo el país que eviten esta disparidad en el momento de aplicar la ley de transparencia. Hoy queremos presentar a ustedes a los especialistas que han estudiado esas partes finas de las leyes en todo el país y que por lo tanto llevan a proyectar y a presentar en exclusiva una ley modelo. Comenzamos. Recientemente se realizó el Seminario Internacional sobre la Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información pública y su aplicación regional en México. En dicho evento se analizaron diversos elementos que deben considerarse para construir un marco legal que pueda ser modelo de transparencia. Habla el doctor Guillermo Cejudo, investigador del CIDE. Hoy se pone sobre la mesa la creación de esta ley modelo en donde se presentan los aspectos centrales que debe contener una ley latinoamericana que se precie de fortalecer el acceso a la información pública. Si hacemos esta combinación, esta sinergia entre las evaluaciones de aquellos renglones susceptibles de mejora y este proyecto, esta propuesta de esta ley, ¿en qué y con qué elementos nos quedaría? Yo lo resumiría en dos frases muy simples. Uno, que la ley importa mucho, y la otra es que la ley importa pero tiene límites. Sobre que la ley importa mucho, el ejercicio de métrica de transparencia nos dejó claro que un marco legal que te defina sin ambigüedades, con claridad y con elementos específicos, temas por ejemplo de qué información debe estar en un portal de internet, es muy importante, sí incide. Cuando la ley es ambigua y deja espacios de discrecionalidad, deja espacios para la duda o deja espacios de incertidumbre, generalmente el dado cae del lado negativo, es decir, la autoridad, las dependencias públicas aprovechan esas ambigüedades para no dar la información, aprovechan las dudas para resolver esas dudas a su favor y nunca a favor del ciudadano. Entonces sí es muy importante que las leyes sean específicas, que las leyes definan con claridad los elementos y que no dejen espacio a la ambigüedad. Pero la segunda frase es también, la ley no te lleva tampoco hasta la transparencia. La ley te da el marco general, pero debe estar acompañada de capacidad institucional de las unidades que van a tener que generar la información. Es decir, yo puedo desde una ley imponer obligaciones, imponer requisitos, imponer plazos, pero si aquellos órganos gubernamentales que deben cumplirlas no tienen las capacidades, pues va a ser una ley que no va a tener cumplimiento. Más aún, si la ley no define exactamente quiénes son los responsables, va a ser muy fácil que de dependencia a dependencia o dentro de una misma dependencia los funcionarios se echen la bolita. Si no sabemos exactamente a quién exigirle que se genere la información, que la información se archive adecuadamente, que la información sea veraz, sea actualizada, sea confiable, entonces lo que vamos a tener es una responsabilidad genérica de alguna oficina pública, pero sin claridad sobre quién es el responsable. Y finalmente, si la ley no le da facultades y recursos suficientes a los órganos garantes para hacer exigible el derecho cuando un ciudadano sienta que no está ocurriendo satisfactoriamente el ejercicio de acceso a la información, pues entonces de nuevo el ciudadano va a protestar, va a exigir, pero si no hay un diseño institucional que dé autonomía y capacidad al órgano, entonces no vamos a llegar muy lejos.
En México hay entidades donde tienen leyes de avanzada y en otras donde todavía pues hay áreas de oportunidad. Sin embargo, también se ha dicho y se ha reconocido que en ocasiones son letra muerta. No se le puede apostar todo a una ley. ¿Cómo hacer que una ley modelo como la que ustedes están presentando ahora en realidad no se quede en el papel y realmente genere resultados? Yo creo que el primer paso es que la ley, ese modelo de ley que presenta la OEA, tenga la especificidad necesaria para asignar responsabilidades concretas a cada órgano de gobierno, a cada poder público y, si me apuras mucho, a cada funcionario. Es decir, que quede claro que cada funcionario debe estar, ya no digas comprometido con la transparencia, porque como dices ya meternos en cuestiones culturales, pero sí consciente de que hay una responsabilidad en el manejo de la información pública, que la información pública no es algo que, no es solo el documento que se genera y que generosamente se traslada al ciudadano, sino es un derecho ciudadano que está momentáneamente en manos de un funcionario, pero el dueño de esa información es el ciudadano al final del camino. El segundo componente que creo que es muy importante es entender que una ley que no está acompañada de una construcción institucional más amplia, la ley no te lleva muy lejos, efectivamente. Puede convertirse en letra muerta, en buenos deseos, en un listado de promesas que no se cumplen. Una ley que no está acompañada de recursos, de diseño institucional, de fortalecimiento organizacional también. No es solo la información, sino la capacidad de aquella unidad administrativa que tiene un medio escritorio y una computadora viejísima y debe ser ella la que responde las solicitudes, o los sistemas electrónicos, la tecnología. Es decir, se requiere un entramado de construcción institucional mucho más complejo que afinar leyes. Ojalá con afinar leyes resolviéramos, porque entonces con abogados expertos y legisladores comprometidos bastaría. A veces la mejor ley se puede echar a perder si no está acompañada de instituciones que la protejan, la cobijen y la vuelvan realizable. Por su parte, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Isa Luna Pla, habló sobre la importancia de la guía e implementación de una ley modelo de transparencia en nuestro país. Bueno, la guía de implementación de la ley modelo es un documento que se aprobó dentro de la misma resolución de la Organización de Estados Americanos para guiar literalmente a los estados en la implementación de un estándar de esta naturaleza, para guiar la interpretación de la reserva de la información, para guiar el proceso de definir presupuestos a la hora de tener implementaciones de leyes de acceso a la información, guía también la administración y la gestión de los archivos públicos para garantizar que si esos archivos están bien puestos, digamos, están bien organizados, pues entonces pueda haber un libre derecho de acceso a la información. Y el objetivo de este documento que se incluye dentro de la ley modelo como un complemento, un anexo fundamental para entender este estándar y esta ley modelo, es bien explicativo, con cuadros, con resúmenes, con listas de tareas para poder implementar esta ley modelo y entenderla mejor. La ley modelo, ¿qué es obligado que contenga y qué es obligado que no contenga? Sabemos que son numerosos aspectos y temas sensibles e importantes, sin embargo hay situaciones que no deberíamos permitir que estuvieran o no estuvieran contenidas en la ley. Bueno, creo que se puede dividir en tres respuestas lo que preguntas. Lo primero es un régimen amplio de sujetos obligados que deben de estar incluidos en el acceso a la información, en esta obligación amplia. Y entonces ahí están los tres poderes del Estado, están los partidos políticos, están los sindicatos, por ejemplo, y está cualquier órgano independiente y de control que reciba financiamiento público. Entonces el primer, digamos, presupuesto de esta ley es que tiene que ser de esa amplitud. El segundo es que tiene que estar estableciendo ciertas obligaciones al Estado para proporcionar la información muy claras. Obligaciones que tienen que ver con que el Estado tiene tiempos específicos para entregar respuestas a la información, que el Estado tiene plazos y consecuencias y responsabilidades concretas que pueden derivar en sanciones administrativas en caso de incumplimiento de algo de esto. Todo esto está derivado de estándares internacionales que en los últimos
últimos 10 años, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Relatoría para la Libertad de Expresión, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de nuestro sistema regional, al que México es parte, de donde hemos firmado convenios, digamos, y tratados amplios y convenciones en el que nos comprometemos a la garantía de este derecho. Todo esto es el resultado en esta ley modelo de esos estándares. ¿Hacia dónde va México? Hoy observamos que en efecto estamos a 8 años de que inició la Ley Federal de Transparencia, observamos claroscuros en diferentes regiones del país, nos ubicamos en un contexto internacional. Si tomáramos una fotografía del caso México en derecho de acceso, ¿qué saldría? Bueno, creo que empezamos muy bien. Tenemos una ley federal que es valiosa, que ha sido reconocida mundialmente y que ha sido México el pionero entre los estados de esta región en poner el acceso a la información de una manera amplia y garantista. Tenemos unas leyes estatales que efectivamente fueron aprobadas como ningún otro tipo de leyes. Digamos, hoy en día ya tenemos las 33 leyes en los estados y esta es una garantía de que existe derecho a la información. Pero ¿qué nos falta? Nos falta implementación, nos falta voluntad política, nos falta que este derecho no sea una retórica, nos falta que la transparencia no se convierta en un instrumento para satisfacer las necesidades populistas, nos falta bajar esto a una realidad en la que a los ciudadanos les sirva la información, que realmente estén más informados sobre lo que hace su gobierno y que eso se traduzca en una participación de la sociedad en la política, en las elecciones, en elegir a sus líderes. Mientras menos información tiene la sociedad, más posibilidades hay de elegir líderes corruptos. Eso nos dicen los estudios. El acceso a la información puede ser una herramienta útil para quitar ese problema. El secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, Sergio López Ayllón, habló sobre la legislación mexicana de acceso a la información en comparación con la ley modelo de la Organización de Estados Americanos. Sí, decía yo que tenemos entonces algunos estados de la República donde se van haciendo algunos avances importantes, por ejemplo en Yucatán, lo tengo recientemente, como Oaxaca también, que van haciendo avances importantes, otros que están enfrentando situaciones complejas, resistencias de los gobiernos, dificultades presupuestarias, pero yo creo que el reto más importante que tenemos enfrente es seguir difundiendo entre los ciudadanos mexicanos la importancia que tiene para ellos el derecho de acceso a la información, a incrementar el número de solicitudes, a incrementar la demanda ciudadana de rendición de cuentas y a fortalecer el ejercicio de este derecho en el país. Me parece que ese es el reto principal que con los instrumentos que tenemos ahora sería posible lograr. Se ha observado que los órganos garantes resultan incómodos en muchos lugares del país, incómodos para los gobernantes. ¿Tiene que ver esto con la cultura en sí de los servidores públicos? ¿Tiene que ver con los partidos? ¿Tiene que ver con las ideologías? ¿O qué es lo que pasa? Porque a veces se quisiera dar marcha atrás a estos avances y mandar señales de ejercer más bien un ejercicio, hacer un ejercicio de simulación para que sobrevivan los órganos. Sí, en realidad esto tiene que ver con la naturaleza misma del derecho de acceso a la información. Yo diría que para todo gobernante en todos los países del mundo, una ciudadanía que ejerce su derecho y órganos garantes independientes constituyen una molestia, por decirlo así. Pero de eso se trata justamente, es decir, la rendición de cuentas implica justamente una exigencia ciudadana hacia sus gobernantes. Y como yo digo con frecuencia, a todo el mundo le gusta la transparencia en el vecino, pero no cuando a uno se lo aplican. En el fondo estamos hablando de una cuestión de valores y una ética pública que tenemos que transformar. En un país donde muchos años el valor que se privilegió fue la secrecía, la discrecionalidad, evidentemente muchos crecieron en esta cultura y ahora resulta que estamos invirtiendo el papel y les